Y por una parte tiene que ver con las dinámicas que el proyecto bolivariano sostiene, es decir, un Estado fortalecido, un Estado no alineado con las políticas características del poscapitalismo, un Estado que lleva una política que se enmarca dentro de los principios del derecho internacional, no injerencia, respeto a la independencia, respeto a la soberanía, solución pacífica de los conflictos. Pero además es un Estado que es un mal ejemplo, y lo pongo entre comillas. Nosotros realmente somos una amenaza. Cuando Obama decreta a Venezuela en marzo de 2015 una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad, no lo hace porque tengamos armas de destrucción masiva. No lo hace porque tengamos un ejército poderoso, no lo hace porque tengamos una política militarista de agresión, lo hace porque la estructura de lo que significa la democracia venezolana, que no es una democracia representativa, sino que insiste en términos como lo que vamos a vivir el domingo, de consultas populares, de movilización, de procesos electorales que tienen auditorías superiores al 50%, cuando los sistemas electorales en América Latina y en el mundo tienen 5% de auditoría, cuando nosotros, a pesar de medidas coercitivas unilaterales con pérdidas de 640.000 millones de dólares, no nos hemos matado entre nosotros, nos transformamos en un mal ejemplo. Pero además, en esta circunstancia en la que estamos, en un llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, nosotros estamos en un proceso de consulta de una ley muy especial, una ley que se denomina Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras manifestaciones. Y entonces creo que es una discusión que además nosotros aportamos al debate que hay. Hay un conflicto norte y sur, el norte global intentando incrementar los mecanismos de control, el sur global resistiéndose, articulándose entre sí y dando respuestas contrahegemónicas. Y nosotros estamos en ese epicentro. Estamos en el epicentro por ser un mal ejemplo, estamos en el epicentro porque tenemos las primeras reservas de recursos, estamos en el epicentro porque hemos resistido estoicamente a eso. Y esta ley es un aporte interesante, porque al contrario del fascismo histórico, es decir, el fascismo de Mussolini en Italia, que es donde se origina, el fascismo de las camisas pardas de Hitler en Alemania, o el fascismo de las camisas negras también de Franco en España, o del neofascismo que vimos de los franceses en contra de los vietnamitas, los indochinos en ese momento, o de los norteamericanos en la guerra de Vietnam, o de la guerra de Corea, o el fascismo que vimos de Videla en Argentina, o de Pinochet en Chile, o de Stroessner en Paraguay, o los dictadores militares en Centroamérica. El posfascismo, que es donde estamos, tiene una gran diferencia con sus dos antecesores. Y es importante, y nosotros estamos planteando esa discusión, porque los fascistas y los neofascistas se reconocían violentos, xenofóbicos, racistas, misóginos, negrofóbicos, migrantofóbicos. Y reconocían que la violencia era el mecanismo a través del cual hacían la política. Los neofascistas, los posfascistas, no. Tú no escuchas a Milei decir, yo soy un tipo violento y creo que todo el que no sea blanco o europeo debo eliminarlo. Tú no escuchas a Bolsonaro decir, yo creo que todos los negros brasileños deben ser eliminados. Tú no escuchas a Bukele diciendo, todo aquel que no sea blanco o mestizo debe ser eliminado. Tú no escuchas a la gente de Vox en España señalarlo. Tú no escuchas a la gente de Le Pen en Francia señalarlo, sino que dicen, nosotros creemos que en el desarrollo del capitalismo deben haber unas condiciones, que se favorece el individualismo, que favorece la capacidad de los individuos para superar sus problemas. La sociedad capitalista es una sociedad que da múltiples oportunidades y quien no las tenga es porque no tiene la capacidad de hacerlo. Eso sí, no queremos migrantes. Eso sí, no queremos que haya igualdad. Eso sí, no queremos una política de atención social. Pero además esas acciones, disculpa para terminar la idea, esas acciones tienen, a diferencia del fascismo y el neofascismo, un elemento neurológico. ¿Cuál? Nos atacan el lóbulo frontal y en el lóbulo frontal están las decisiones. En el lóbulo frontal están los equilibrios. Lo que a mí me hace, si yo tengo una rabia contigo, me impide a mí decir yo soy agresivo y agredirte en una acción misógina, ¿no? Cuando yo afecto el lóbulo frontal a través de un hiperbombardeo de información que genera segregaciones hormonales de dopamina que dan placer, yo obtengo placer al pasar las noticias. Pero al pasar las noticias yo, no proceso, no hago la sintaxis completa que me permita a mí detenerme
ah, esta noticia es cierto, pero esto que está diciendo aquí no lo es, sino que yo lo absorbo y lo paso automáticamente. Entonces hay una operación muy compleja del posfascismo destinada a una sobrealimentación, una sobrecarga de información que no permite que tú realices la sintaxis completa neurológica de interpretación, des como verdadero lo que es falso, no discutas en términos de pensamiento complejo la realidad, y entonces eso inhibe toda la corteza prefrontal, que es la que te evita a ti que tu cerebro reptilio, que es el cerebro primitivo de las acciones más violentas, actúe.